En el puesto número 1, quiero hablarte de las revelaciones secretas de Jesús. Un grupo de expertos de la Universidad de Oxford ha descubierto un hallazgo sorprendente. Un extraño texto, escrito en griego, ha resultado ser la primera copia original conocida de una escritura cristiana que describe las enseñanzas secretas de Jesús a su hermano Santiago. Los manuscritos de Nag Hammadi constan de 52 textos distribuidos en 13 códices encuadernados en cuero que fueron descubiertos en el año 1945 por unos agricultores locales. Se remontan a algún punto entre el siglo II y VI después de Cristo y pertenecen a una tradición descrita como una forma primitiva, más bien mística, de cristianismo. Debes saber que es famoso por describir una conversación entre Jesús y Santiago, a quien se refiere con frecuencia como mi hermano, aunque no biológico. El puesto número 2 es para los adoradores del diablo en la Edad Media. Déjame decirte que a raíz del caos y la agitación de la sociedad europea en la Edad Media, fueron creciendo muchas ideas y eventos peculiares. Uno de los más interesantes es, sin duda, la explosión de la caza de brujas y los adoradores de Satanás. Pero estas historias tienen un indicio bastante distinto del que se cree. Según algunos historiadores, se puede ver claramente cómo entre distintos momentos políticos y sociales fue surgiendo la idea de la adoración al diablo. Aunque la figura más icónica del demonio, el ser rojo con cola, cuernos y tridente, es una construcción paulatina y gradual. Aparentemente el cristianismo en aquel entonces, para combatir la religión griega y romana, le agrega cuernos al diablo por el dios griego Pan, una figura representada como medio hombre, medio cabra, que seduce a las jóvenes. En el puesto número 3 quiero contarte sobre Selinunte, en Italia. En el año 409 a.C., las tropas cartaginesas arrasaron esta ciudad griega en Sicilia, matando o haciendo prisioneros a sus más de 20.000 residentes. Años más tarde, toda la población fue trasladada a Lilibea y ya nunca regresaría. Desde entonces, las ruinas de la ciudad se han conservado intactas bajo tierra, esperando a que los arqueólogos las descubrieran y examinaran. Tan solo el 15% de la ciudad, incluyendo la espectacular Acrópolis y los templos, permaneció a la vista. Las actuales excavaciones están sacando a la luz cómo fue ese momento exacto en que dejó de existir como ciudad y quedó preservada en el tiempo bajo el lodo. La arqueología de Selinunte es única en el mundo, principalmente porque toda la ciudad dejó de existir como centro de población en menos de un día. Literalmente, de un día para otro, se convirtió en una ciudad fantasma. En el puesto número 4, hablaremos de la ciudad de los lagartos. En el año 1933, en Los Ángeles, Estados Unidos, un ingeniero minero llamado Warren Schofield estaba inspeccionando el área en busca de yacimientos de petróleo y oro, usando un nuevo dispositivo que él había inventado. Pero un día sus instrumentos le mostraron lo que parecía ser un patrón de túneles. El complejo subterráneo que había descubierto se utilizaba para emergencias y solo estaba diseñado para albergar aproximadamente 5.000 individuos. Fue allí, durante su investigación, que conoció a un indio Hopi llamado Jefe Pequeña Hoja Verde, quien le contó sobre la leyenda de una antigua raza de gente lagarto. Según hace 5.000 años, una enorme lluvia de meteoritos cayó en la costa occidental, incendiando un área de cientos de kilómetros de ancho. Entonces decidieron obtener un permiso para cavar un pozo hacia las ruinas de la ciudad subterránea. Allí habían hallado unas tablas de oro que documentaban toda la historia de esta población. Lo más extraño de este caso es que una vez comenzada la excavación, fueron detenidos repentinamente, sellados los accesos al pozo y archivado para siempre. Incluso el mismo Schofield desapareció de la vida pública sin dar ninguna explicación sobre el caso. Entonces, ¿existirá esa ciudad? Y si es así, ¿qué otros misterios oculta? En el puesto número 5 nos encontramos con los merovingios. Debes saber que esta fue una dinastía proveniente de una familia germánica que gobernó la actual Francia, Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza desde mediados del siglo V
hasta el año 751, cuando el último rey merovingio, Childérico III, fue destituido por Pipino el Breve de la dinastía carolingia. Esta fue la primera dinastía duradera en el territorio de la Francia actual. El nombre deriva del rey Meroveo, a quien rodean muchas leyendas. Los contemporáneos a veces se referían a ellos como los reyes de pelo largo. De hecho, quien se cortara el pelo no podía gobernar, y un rival podía ser eliminado de la sucesión y enviado a un monasterio. Pero lo que más sorprende es que, según algunos autores británicos, estos podrían haber estado emparentados por Jesucristo. Según leyendas del siglo IV, María Magdalena escapó a Francia, donde se instaló en una comunidad judía. Los descendientes de este supuesto hijo del Mesías se juntaron con la dinastía merovingia, y la línea de descendencia continuó hasta nuestros días. El puesto número 6 es para los Nefilim. Déjame decirte que, según la Biblia, estos eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. Describe además cómo de esta unión antinatural nacieron estas criaturas híbridas fuera de lo común. Los Nefilim intimidaron a los demás y, según el relato bíblico, llenaron la tierra de violencia. Se los describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama, que tras su paso dejaron un legado de violencia y miedo. Pero, ¿qué sucedió con los Nefilim o gigantes? Según dicen, ellos fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. En aquel momento todos los seres murieron, incluidos ellos. Lo cierto es que esta historia también figura en el libro de Enoc, antiquísimo texto religioso judío que es atribuido al bisabuelo de Noé. El puesto número 7 es para el libro escrito por el mismísimo diablo. Cuenta la leyenda que en el año 1230, un monje llamado Hermann el Recluso se hallaba recluido en su celda del monasterio en el centro de la actual República Checa tras quebrar uno de sus votos. Lo cierto es que por tamaña transgresión es condenado a ser emparedado vivo. Para salvarse, Hermann propone algo imposible, y es que para honrar al monasterio se compromete a escribir el códice más grande de su época, en el que incluiría todos los pasajes de la Biblia y toda la sabiduría humana, y lo escribiría en una sola noche. Este hombre, para acabar a tiempo, dice que hizo un pacto con el diablo para que éste guíe su mano y pueda salvar así la vida. El ángel caído aceptó ayudarle, pero le puso dos condiciones. Debía quedarse con su alma y que él aparecería en una de las páginas en imágenes muy parecidas a estas. Finalmente, como el Códice Gigas, por su enorme tamaño, esta singular obra mide 92 centímetros de alto, 50,5 de ancho y 22 de grosor, y pesa 74,8 kilos, y es el manuscrito medieval más grande conocido hasta la fecha. Y finalmente, en el puesto número 8, está la oscura historia de San Valentín. Este día, que se celebra cada año el 14 de febrero, una fecha que curiosamente tiene varios orígenes y se basa en tradiciones de muchos siglos atrás. Una de ellas tiene que ver con la fiesta de la Lupercalia, un antiguo festival romano en el que realizaban un tradicional sacrificio de una cabra y un perro, hasta que a finales del siglo V, el Papa Gelasio I lo reemplazó con el Día de San Valentín, en conmemoración a dos santos. Uno de ellos, un sacerdote llamado San Valentín de Terni, quien fue en contra de las órdenes del emperador y, según cuenta la historia, casó en secreto a parejas de jóvenes enamorados. Al enterarse el emperador, lo condenó a la muerte por rebeldía y lo ejecutó el 14 de febrero del año 270.